¿Qué tal? Acá estamos en final abierto para recibir hoy a dos legisladoras nacionales como Celia Arena y Roxana Latorre, ambas representantes del peronismo de la provincia de Santa Fe. Celia Arena, diputada nacional, y Roxana Latorre, senadora. No se vaya porque nos van a contar bien qué está pasando con el peronismo hoy en la Cámara Nacional y qué pasa con el peronismo de Santa Fe. ¿Qué tal? Estamos con Celia Arena, diputada nacional del peronismo de la provincia de Santa Fe, una militante con muchos años en ese espacio, con mucha experiencia, que nos va a contar cómo es este nuevo momento que vive el peronismo en general y sobre todo el de la provincia de Santa Fe, que está haciendo un proceso, creo, muy interesante, en donde se acomoda de algún modo a este nuevo tiempo de la Argentina, a los nuevos liderazgos. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar acá, por venirte hasta el Café El Cairo, porque venís de otros lugares, no vivís acá. No vivo acá, sí. Muchas gracias. Bueno, Celia, eso, ¿cómo estás viviendo esta etapa de que amplios sectores del peronismo que hace poco tiempo de algún modo miraban con recelo este proceso de liderazgo de Cristina Fernández Kirchner, ahora de algún modo están reconstruyéndose y de algún modo integrándose a esa alianza? ¿Cómo es ese proceso al interior del peronismo, de los dirigentes de intermedio, eso que la gente por ahí no ve de manera claro, abierta o clara? La verdad que es un proceso muy interesante el que estamos viviendo dentro del peronismo de Santa Fe desde hace varios años, porque bueno, el peronismo gobernó la provincia durante 24 años de continuidad de gestión hasta bueno, el momento en que de la derrota en manos de Hermes Vilnes nos provocó un golpe y un impacto muy fuerte. Tuvimos que consolidarnos como un partido de oposición. Este es un proceso que lleva tiempo asimilar. Esto en el marco también de diferencias con la gestión nacional, con la consolidación de un proyecto político, del cual en principio todo el peronismo de Santa Fe fue parte hasta que se provocó la crisis del 2009, que todo el mundo, del 2008, que todo el mundo conoce, en donde... La 125. La 125, con todo, yo siempre reflexiono que más allá de la medida, hubo una situación en ese momento de falta de posibilidad de dialogar respecto, como peronistas, integrantes de ese gobierno, de dialogar llevando por ahí una postura diferente de lo que representaba en la provincia de Santa Fe esa medida. Eso provocó un golpe fuerte. De todas maneras, casi una fractura, digamos. Casi una fractura. Ahora, de hecho, hubo dos listas en las elecciones del 2009. Exactamente, eso como corolario. En el 2009 hubo dos listas del peronismo. Ahora, acá me parece que es importante aclarar algo. No es que es algo como muy técnico, probablemente la gente no, pero no es que hubo alguien se quedó dentro del peronismo y otro se fue. Nosotros llegamos entre los dos sectores a un acuerdo para resguardar institucionalmente al partido. Hubo un congreso partidario donde el peronismo se autoproscribió, el PJ como estructura no participó de esa elección y autorizó a sus afiliados a ir en dos frentes distintos. Frente para la Victoria y el Santa Fe Federal. Santa Fe Federal. Exactamente. Esto porque no daban los... ¿Te acordás que se adelantaron las elecciones, entonces no daban los tiempos para hacer una interna, que hubiera sido lo lógico, y después que la lista que compitiera fuera la que surgiera del voto de los afiliados? Bueno, se buscó esta alternativa. Este trabajo de unidad del peronismo, de incorporar todos los sectores, de algún modo la pregunta sería, ¿cómo terminó de procesar, si lo terminó de procesar, aquel elemento que fue el de fractura más significativo del último tiempo, que fue la 125? Digo, cuando se juntan en el PJ, hay gente que estuvo de un lado de la 125 y gente que estuvo del otro. ¿Cómo está resuelto eso o cómo está relativamente resuelto en la perspectiva política y también en la perspectiva personal de cada uno de ustedes? Porque de algún modo fue una instancia difícil donde hubo hasta, enfrentamientos personales, ¿no? No solo en los dirigentes políticos, sino en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo está hoy eso? Bueno, la verdad que ese es un tema muy importante, porque yo creo que la política en general es resolución de conflictos, ¿sí? Es resolución de conflictos para afuera, con el resto de la sociedad, con los distintos posicionamientos ideológicos, pero también es resolución de conflicto para dentro de los partidos políticos. Yo creo que uno de
de los déficits más grandes que tiene la política argentina es la cantidad de partidos políticos que hay. Cada dirigente que no está conforme con un grupo de dirigentes que no están conformes con alguna cuestión de su partido, forma un nuevo partido. Y que internamente los partidos políticos tienen contradicciones, sobre todo el peronismo, que es un movimiento más que un partido político, que es tan rico en sus posiciones ideológicas a lo largo de su historia. Tan amplio, sí, tan algunos rico, diríamos muy amplio, sí, pero bueno, es opinable, pero ¿no? Es opinable. La verdad es que yo creo que hay una línea clara de construcción y que justamente apostamos a que se pueda generar el ámbito de disenso en la construcción política donde haya puntos de acuerdo en base a lo que decide la mayoría, ¿no? Internamente también. Pero esto es importante, decía, porque veíamos la semana pasada con el tema este del cacerolazo y de la agresión a los periodistas de Canal 7. La verdad que a mí me parece un hecho totalmente repudiable, porque no está mal que la gente piense distinto, al contrario, es muy sano que la gente piense distinto. Pero la discusión tiene que ser en base a argumentación, no a descalificación, ¿sí? Eso es lo que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Descalificación con agresión física, de por medio, que es terrible. Entonces, dentro del partido, vuelvo a nuestro partido, dentro de nuestro partido me parece que hemos logrado durante el año pasado justamente buscar ese marco de discusión en base a argumentaciones, en donde obviamente algunos estarán más conformes y otros menos conformes, pero que la discusión se dé dentro del partido y que finalmente se utilice el argumento democrático de la mayoría, ¿no?, para las decisiones. Celia, creo que es una pregunta que no puedo dejar de hacerte y que seguro le interesará a la gente. ¿Cómo funciona para vos, incluso en lo personal, digamos, que tuviste hace una cantidad de años, un poco en el liderazgo de lo que fue el liderazgo de Reutemann en la provincia de Santa Fe, de algún modo a este nuevo liderazgo que tiene el peronismo a nivel nacional? No tiene un liderazgo claro en Santa Fe, pero sí a nivel nacional, que es el de la presidenta. ¿Cómo es tu proceso interior? ¿Cómo es tu proceso político para, de algún modo, desplegar dos liderazgos que son con paradigmas ideológicos o filosóficos, me parece, distintos, o en algún punto distintos? A ver, yo soy militante del peronismo desde mis 18 años, ¿no? Entonces he pasado por distintas situaciones e instancias de liderazgos a nivel provincial y a nivel nacional. Obviamente mi mayor espacio de pertenencia es al de Carlos Reutemann desde el 91, 90, que él empezó a transitar el tema político en la provincia de Santa Fe, en adelante, hasta el año pasado. ¿Yo qué creo? Primero que si uno lo mira en términos electorales, y me voy a remitir a la provincia de Santa Fe, en términos electorales vemos que Lole y Cristina sacaron, con 2 años de diferencia, prácticamente la misma cantidad de votos, muy similar la cantidad de votos. ¿Se presume que los mismos votantes? Sí, yo creo que el corazón de esos votos, el corazón, el núcleo más importante, es el mismo votante, que es el votante no peronista, no necesariamente peronista afiliado, pero sí afín al peronismo. Ese voto confluye en las dos figuras. Después creo que hay un voto más independiente de centro-derecha que puede haber votado a Reutemann y no a Cristina, y puede haber un voto de centro-izquierda, independiente de algunos ámbitos, que la votó a Cristina y seguramente no lo votó a Reutemann. Pero el núcleo tiene que ver con esa cuestión que transmite el peronismo, porque los dos, de distinta manera y con sus distintas características, son personas muy identificadas con el peronismo, con el sentir peronista. Entonces yo creo que son momentos políticos distintos, el del liderazgo de él en la provincia y el del liderazgo de Cristina hoy en la nación. Yo digo, desde el peronismo a mí me resulta sumamente difícil, me resultaría sumamente difícil encontrar cuestionamientos de fondo al gobierno de Cristina. Yo creo que es muy peronista. Entonces, bueno, en ese marco me parece que ese es el hilo que une, y además porque estamos en una etapa distinta. Yo digo, nosotros hoy estamos parados en el año 2012 mirando hacia un futuro de la Argentina que es muy prometedor. Yo pienso en las leyes que nosotros sancionamos últimamente, ¿no? Nos ponen en un lugar muy importante en el mundo. Muerte digna, hoy se empieza a poner en vigencia la ley de identidad de género, ¿sí? El tema de matrimonio igualitario, un avance a nivel... De derechos.
sí, de derechos, que es muy importante. Entonces creo que en ese lugar nos tenemos que parar y dar espacio a las nuevas generaciones en la política. Bueno, te agradezco mucho, Celia. No, gracias a vos. Bueno, Celia nos explicó cómo es ese proceso de transformación que vive el peronismo de distintos liderazgos que son diferentes, como fue el de Reutemann y como es el de Cristina Fernández ahora. Ahora la vamos a recibir a Roxana Latorre, que es una gran analista política nacional, que es una persona muy avesada y que nos interesará que nos cuente acerca del tema de esta semana, que es el tema de Daniel Reposo, el Procurador de la Nación, que debe aprobarlo o no el Senado de la Nación. No se vayan. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. ¿Qué tal? Seguimos acá en Final Abierto, ahora con la senadora Roxana Latorre, senadora nacional del justicialismo de la provincia de Santa Fe, una dirigente con una enorme experiencia y que nos va a saber hablar de este momento político de la Argentina y también de la provincia, un momento político que tiene algunos elementos, yo diría, delicados, pero que vamos a ponderar con Roxana a ver si son peligrosos o no. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué tal, Roxana? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre. Roxana, nos metemos, ¿sabes qué? Un poco con este tema del procurador Reposo que se está en estos días empezando a discutir en el Senado de la Nación. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Ahí da la impresión de que se hubiera deseado el envío de un pliego de alguien que calificara más, por un lado. Conmocionó el desplazamiento de Rigui, ¿no es cierto?, que tenía mucho prestigio, y fundamentalmente se enrarece con el tema de Vudú. Claro. O sea que, para decirte, hoy es el peor de los escenarios, pero vamos a ver porque los votos van a estar recién el día 14, ¿no? ¿Cuál sería la idea? ¿Que tiene que ser una persona que tenga un estándar, un piso? Claro, la Constitución del 94 instaura el Instituto del Ministerio Público. El Ministerio Público fue formado por un procurador general, que es el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina, y por una Defensoría General, ¿no es cierto? Nosotros estamos eligiendo nada más y nada menos que al jefe de todos los fiscales de la República, que tiene que plantear independencia absoluta respecto del poder político. También hay que decir que a lo largo de todos los gobiernos, los procuradores, sobre todo, no solo en la Nación, sino en las provincias, porque existieron figuras incluso similares, ¿no? Han tenido, de todos los signos políticos, han tenido interrelación con el poder político, ¿no es cierto? No sé si dependencia, pero sí interrelación. El procurador, jefe de los fiscales, le dice al fiscal, vos esto lo impulsás, esto no. No es así. Que ser jefe de los fiscales, ¿qué significa? No, en la teoría no. La teoría no. No le quita independencia al fiscal respecto a lo que pasa es que hay instalado una suerte de sospecha de coerción que pudiera haber sobre los fiscales. En la práctica no se ha dado porque la verdad hay que decirlo. El Poder Judicial es autónomo y la verdad que es una corporación. Hay que decirlo con todas las letras. Si no estarían pagando ganancias. Yo pregunto, ¿por qué no paga ningún miembro del Poder Judicial ganancias? Y bueno, porque es una corporación, porque nosotros, por lo menos hasta ahora, pudimos votar muchas veces el tema del impuesto a las ganancias para los jueces, pero cuando llega a la Corte es rechazado. Es rechazado. Claro. Y esto hay que decirlo. Si vos me preguntás a mí si es justo o injusto, te digo que es injusto. Si todos los ciudadanos pagan ganancias, la mayoría, ahora lamentablemente cada vez más, yo creo que ese es otro tema que va a tener que verse, ¿no es cierto? El tema del imponible de ganancias, claro, el tema del imponible de ganancias. Ahora, Roxana, también se dice, bueno, el Poder Judicial, una corporación,
permeable en algún punto al poder político, pero también la verdad que lo que vemos es que algunos jueces son permeables al otro poder muy importante en la Argentina, que son la corporación económica. Esta es otra realidad. Un poco el argumento del gobierno, ¿no? Bueno, pero que los jueces no sean los jueces. A mí me parece que el gran valor de Cristina, desde el punto de vista cultural, es haber puesto blanco sobre negro en el tema de tirar abajo muchas barreras de hipocresía, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, respecto de la corporación económica y de la corporación mediática, la verdad que la primera vez que un presidente de la Nación lo plantea es Kirchner y Cristina, ¿no? Estamos viviendo días que tienen algunos elementos que son un poquito altisonantes, ¿no? La cuestión del dólar, la cuestión de que se dan algunas manifestaciones, digamos, aisladas en la capital federal, pero que tienen alguna presencia en los medios de comunicación. ¿Se está gritando un poco este proceso político que venía más o menos bien armado o no? ¿O son ruidos de superficie? Hay una crisis fuerte en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si bien la economía argentina no está en recesión, sí está desacelerada. También es cierto que era impensado sostener una tasa de crecimiento chino del 9% promedio durante muchos años, ¿no es cierto? O sea, se sigue creciendo, pero mucho más desaceleradamente. Sigue habiendo reservas en el Banco Central, suficientes, como para afrontar los compromisos externos y como para sofrenar cualquier tipo de amenaza de corrida cambiaria. Y al mismo tiempo se intenta sostener el superávit fiscal y comercial. De todas maneras, es sí un momento delicado, tenemos que estar atentos, sobre todo porque las provincias han entrado con crisis importantes desde el punto de vista financiero y los municipios en consecuencia también, ¿no es cierto? Entonces están planteando o vienen planteando desde fines del año pasado reformas tributarias que terminan impactando en el bolsillo del ciudadano, porque cuando vos hablas de un impuesto provincial tenés que pensar que también probablemente en tu municipio te incrementaron impuestos municipales, ¿no es cierto? Claro. Servicios, tasas, como nos ha pasado en la ciudad de Rosario. Paralelamente disminuye, por supuesto, el flujo de recaudación de coparticipación de la Nación, no por mala intención, sino por una consecuencia directa de la dificultad económica. Que la actividad baja un poco. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es un momento para gobernantes mesurados, buenos administradores, y me parece que también hay toda una responsabilidad general, no solo de parte de todas las autoridades, sino también de todos los medios de comunicación, porque también, y de toda la dirigencia, también hay que poner esto en perspectiva, y como se acerca el 2013, en el que históricamente son elecciones que se han utilizado para plebiscitar una gestión, dos fuerzas opositoras importantes, como es la que encabeza Wiener a nivel provincial y nacional, y en las antípodas Macri, ¿no es cierto?, obviamente aprovechan para llevar agua para su molino desde el punto de vista político y plantean un escenario de catástrofe que no es tal en este momento. Sí me parece que hay luces amarillas y advertencias para que se corrija, sobre todo a 7 meses de iniciar el gobierno, aquellas cuestiones que no aparecen como correctas. O sea, vos referís a esto de que sería bueno que haya mesura, que haya dirigentes equilibrados. Estás viendo que eso de pronto por ahí no es tan así en algún aspecto, digamos que hay como mucha intervención en los medios de dirigentes que por ahí no tendrían por qué intervienen en los medios la cuestión del dólar y esto que le mete un poco de ruido a la situación. Es un momento para mesura. Sinceramente, antes de este episodio con Aníbal Fernández me preguntaban sobre el tema de Aníbal Fernández y yo decía, bueno, me quedo con el perfil de Pichetto, ¿no es cierto?, que es una persona que no solo es mesurada, sino que pone en perspectiva todo el proceso histórico en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo rescato el cierre que él hace en oportunidad de votarse en la nacionalización de YPF y realmente lo pone en perspectiva porque, bueno, era un momento muy particular del mundo y de la Argentina cuando YPF se concesiona, se evalúa después de todos estos años y ahora se decide nacionalizar con los elementos en la mano y con otro mundo absolutamente distinto. Entonces, esa mirada
Estoy hablando justamente de una ley estratégica y de una ley que acompañó gran parte del arco opositor, de manera tal que esa mirada abarcativa me parece que es lo que hace falta, no suma más allá de los valores que tenga desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de su capacidad intelectual, de haberle puesto el pecho a las balas en muchas oportunidades que tiene Aníbal Fernández, pero me parece que no suma porque contribuye a un clima de irritabilidad que es lo menos deseable para Argentina en este momento, ¿no? Hablando de clima y de irritabilidad, ¿qué está expresando eso de algunos sectores que salen con la cacerola y eso? ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Te parece que tiene alguna relevancia o que ni siquiera merece demasiado análisis? A mí me parece que cualquier expresión de la ciudadanía es respetable, ¿no es cierto? Yo no acostumbro discriminar y rotular oligarca, no oligarca, ¿no es cierto? Porque además son las características del país. Nosotros tenemos un país absolutamente heterogéneo en su conformación, un país de inmigrantes. Por supuesto que nuestra raíz es básicamente latinoamericana, pero nuestro país no es, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista social, nunca ha sido, ni cultural, nunca ha sido Venezuela, Colombia, Bolivia, con todo el respeto que estas naciones me merecen, ¿no es cierto? De manera tal que creo que hay que prestar atención. También es cierto que seguramente debe haber alguna suerte de atizamiento por parte de fuerzas opositoras y de determinados medios de comunicación, ¿no es cierto? Y también es cierto que en este proceso de inclusión que se inició en la Argentina en el año 2003 y que nosotros venimos apoyando, porque durante la presidencia de Kirchner yo estaba adentro junto con el senador Reutemann en su momento, adentro del bloque, sí, hasta el inicio del conflicto del campo, incluso el inicio de la presidencia de Cristina, y después decidimos conformar bloques independientes. Pero bueno, concretamente este proceso de inclusión implica también que de la misma manera que el ciudadano común de a pie paga sus impuestos, sus servicios, lo hagan absolutamente todos en función de los bienes que tienen. Y quizás hay algún sector de la Argentina que no ha estado acostumbrado a pagar por todo lo que tiene, ¿no es cierto? Quizás a veces en connivencia con el Estado, ¿eh? A veces o muchas veces. En connivencia con el Estado, porque cuando la gente se queja del tema FIP, bueno, ahora con el dios informático, ¿no es cierto?, que UIF, como una suerte de Estado policial, una persecuta, ¿no es cierto? Bueno, yo digo cuidado porque a lo mejor en alguna época hubo connivencia con estos sectores del Estado para hacer la vista gorda ante determinados impuestos y determinados tributos. O sea, concretamente a mí me parece que cada ciudadano debe tributar por lo que le corresponde. Sí, no me parece que las restricciones puedan permanecer demasiado tiempo. A mí me parece que es absolutamente coyuntural este tema del control, poco explicado además, ¿no es cierto?, del control del dólar. De la compra del dólar, sí. Exactamente, me parece que es coyuntural, me parece que está mal explicado, y también no creo que perdure en el tiempo la metodología de trabajo de Moreno, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que es fabuloso el tema de dar empleo en la Argentina, sustituir importaciones, pero esto tiene que venir acompañado de algo que ya empezó en la Argentina, que es un tema de crédito, que es un tema de acompañamiento a cada sector de la industria, ¿no es cierto? Pero creo que hay que tener cuidado, no me parece que la metodología pueda permanecer demasiado tiempo, ¿no? ¿Te parece, Roxana, esta hipótesis de algo así como una especie de batalla cultural contra la idea del dólar en la Argentina? Bueno, esos datos que aparecen, que la Argentina o los argentinos atesoran en dólares la mayor cantidad de dólares de toda Latinoamérica, después de Estados Unidos, el país del mundo que más dólares tenemos guardados en nuestras casas. ¿Te parece que es pertinente esto de desplegar una especie de batalla cultural para desplazar al dólar como modo de acumular o de tranquilizarte en el término de guardo un ahorro? ¿Es pertinente ahora esta batalla? ¿No lo es? ¿Cómo estás viendo eso? Me parece que históricamente, desde el momento que, para ponerlo en términos de proceso histórico, desde el momento que vos tenés el equivalente o has tenido el equivalente a la deuda externa argentina en el exterior, en moneda extranjera,
por parte de argentinos, estás hablando de un proceso de fuga de dólares histórico en la República Argentina, o sea que esto ha sido de uso y costumbre, ¿no es cierto? Obviamente que lo deseado es incentivar lo que es inversión en la Argentina y esto ha empezado, ¿no es cierto? No es un proceso nuevo, explica, entre tantos otros motivos, el incremento en la tasa de actividad, explica la baja de desocupación, la baja de pobreza, ¿no es cierto? Ahora, no creo que se pueda seguir ejerciendo de una manera policíaca y prepotente. A mí no me parece que las cuestiones deban ser compulsivas, ¿no es cierto? Sí transparentes dentro de la Constitución, pero no compulsivos. No me parece que compulsivamente haya que cruzar la vereda de donde termina el derecho del ciudadano para pasar a una cuestión ya investigativa dentro de la vida personal, ¿no? Claro, claro. Y por último, de este tema, ¿te parece posible que algún día los argentinos incorporemos esta idea de decir vendo mi casa en pesos, por ejemplo? ¿Eso es practicable o es difícil de imaginar? Es deseable, ¿no es cierto? A mí me planteaban el tema de los alquileres, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en dólares. La verdad que es una cosa insólita, pero evidentemente es de uso y costumbre y es una manera de reaseguro del inversor. Es deseable ir hacia un proceso de especificación, pero no creo que se pueda conseguir compulsivamente, no debería ser. No va a tener buen resultado. Roxana, te agradecemos mucho. Gracias a vos. Gracias. Bueno, tuvimos un programa evidentemente femenino, evidentemente peronista. Dos representantes del peronismo de la provincia de Santa Fe con sus matices, con sus reflexiones, muy importante la visión nacional y de algún modo crítica también de respecto al oficialismo que nos ofreció la senadora Latorre de aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, fue un gusto estar con ellas y seguramente un gusto estar con ustedes, así que los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.